muchísimas gracias por la paciencia. Como siempre, la tecnología en algunos momentos no acompaña. Lo interesante es que gracias al uso de la tecnología podemos tener no solamente a José Joaquín sentado al lado nuestro para hablar de esa temática tan importante, tan relevante, que es la perspectiva internacional de la calidad, esta conceptualización hemisférica de lo que es la calidad de la educación superior, sino que tenemos, como lo estamos viendo en este momento, a María José Lemaitre conectada desde Santiago. María José, de verdad que muchísimas gracias. Los participantes que están escuchando en este momento, tenemos más o menos unas 50, poco más de 50 personas aquí presenciales y algunas personas también conectadas de manera virtual. Así que pues arranquemos, porque es importante no quedarnos en las presentaciones, sino que hablemos de lo que nos llama en este momento, que es este concepto de la calidad y posibles perspectivas, tendencias, desde la perspectiva que es este tema de la internacionalización. Hemos siempre comentado que nuestro... Les agradecemos, por favor, que guardemos silencio para poder avanzar en el ejercicio. Ya varios de aquí me estaban haciendo cara. Muchísimas gracias. Entonces, como les decía, básicamente lo que tenemos que revisar es, hemos escuchado las posiciones desde el Ministerio de Educación Nacional en función de la importancia del aseguramiento de la calidad del país. También, desde el Ministerio, hemos estado revisando esas razones por las cuales la plataforma tecnológica, la reglamentación que debería estar aportándole al aseguramiento de la calidad, está en un proceso de reconversión en el país. Tuvimos un panel también muy interesante con la participación de los representantes del CNA. Entonces tuvimos a María Piedad, nuestra coordinadora general, y tuvimos también a Carmen Amalia, la responsable de los temas como consejera de educación. Y tuvimos a los representantes del CONACYT, hablándonos también, Kenny, desde su posición, Kenny García, desde su posición como el coordinador de procesos institucionales de trámite, y también teníamos al responsable desde CONACYT de los temas de educación, en este caso Carlos Javier. Con esa perspectiva, que ha sido Colombia, el sector colombiano, ¿qué podríamos nosotros complementar desde la perspectiva hemisférica en el país? José Joaquín, voy a darle el paso a las damas, que sean las mujeres las que nos inicien en todo este ejercicio tan importante, que es el tema de aseguramiento de la calidad, ese tema. De ahí, María José, ¿cuáles son esos estándares, esos criterios de calidad que son más relevantes para las instituciones de educación superior en América Latina? Inclusive, pues tú estuviste en RIACES, acabas de salir del CINDA. ¿Cuál sería esa recomendación que tú, con tu experiencia, con esa larga trayectoria que has tenido en el sector del aseguramiento de la calidad en el hemisferio, nos podrías hacer a los que estamos aquí presentes? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a participar. Creo que es una oportunidad. María José, que tenemos un problema con el sonido. ¿Me oyen? Te estamos escuchando, pero muy bajito porque está saliendo el sonido por el computador. Dame un instante. ¿Nos hablas otra vez, María José? A ver si ahora me escuchan. No, pues te estamos escuchando, pero muy bajito. ¿Y qué hacemos? Esto técnicamente ya estaba cuadrado que buscara que... ¿Cómo está ahora? Danos un instante, ya te damos la voz, María José. Ya.
No, está bien, si no quiere. Dile que hable. No, es que el de él es el auriculares, porque está en el auricular. No, porque está saliendo por acá, mira. Háblanos, María José. A ver ahora si me escuchan mejor. No, está sonando por otro lado. Mira la configuración del sonido del Zoom. Sí. ¿Tú crees que si apago mi cámara funcionará más? No, no, el problema es nuestro, María José, no te preocupes, el problema es nuestro. Ahí ya. Intenta hablar, María José, por favor. ¿Ahora sí? Sí. Hasta ahora. Sí, no tengo problema. ¿Nos hablas otra vez, María José? Ya, ok. ¿Cómo está mi audio ahora? ¿Me oyen bien? Bastante bien, María José, de verdad que muchísimas gracias y te pedimos disculpas por esta demora y este arranque que ha sido tan traumático para ti desde el punto de vista tecnológico. Pero bueno, Mira, ahora ya podemos avanzar, María José. Te preguntábamos sobre cuáles serían esas recomendaciones, esos factores críticos que tú podrías identificar, que vale la pena que tengamos en cuenta, teniendo en cuenta esa experiencia que tú tienes en la perspectiva internacional. mira, llevamos 30 años ya de ejercicios de aseguramiento de la calidad. Hemos hecho un trabajo que yo creo que ha sido notablemente exitoso en términos de definir criterios, de ir apoyando a las instituciones a hacer las cosas como uno espera que resulten. Sin embargo, creo que estamos hoy día en la situación de no seguir haciendo más de lo mismo. A mí me parece que en este momento el desafío grande que tienen las instituciones es más bien de gestión interna de la calidad, es decir, hasta dónde ellas mismas pueden ser garantes de que lo que están haciendo es efectivamente un trabajo de calidad. Para eso, lo más importante, a mi juicio, es velar por la consistencia entre las prioridades y principios de la institución, que en cierto modo definen y establecen la diversidad de instituciones. Yo creo que hoy día tenemos una diversidad de instituciones que es muchísimo mayor que la que teníamos hace 30 años cuando empezamos, y que entonces esas instituciones tienen sus propios principios, sus propias prioridades, que las ayudan a definir un contexto en el cual van a desempeñar su labor. Entonces, el primer criterio es la consistencia entre lo que la institución dice que va a hacer y por qué, y lo que la institución efectivamente hace, que no es necesariamente lo mismo en todas, o sea, puede ser en líneas gruesas, pero en el detalle, y el diablo está en los detalles, van siendo cada vez más específicos. Una vez identificado ese territorio donde van a trabajar, es importante ver cuáles son las necesidades y las demandas del territorio. Y entonces, el segundo criterio fundamental es ver la consistencia entre esas necesidades y demandas y la respuesta que la universidad quiere darles, pero a los fines, a los medios que pone a disposición, al tipo de académicos y administrativos, a los procesos, a los recursos. Yo no me atrevería a decir hay uno que es más importante que otro, es más importante los procesos que los académicos. Bueno, no siempre. Entonces, más bien es la mirada transversal a esta lógica de consistencia
entre principios y territorio. Territorio y identificación de labores y tareas que la universidad hace, consistencia entre lo que la universidad hace o pone a disposición de sus estudiantes y lo que realmente se necesita para lograr los resultados esperados. Yo lo pondría así, o sea, creo que hoy día ya no, la sola evaluación externa es una evaluación que tiene límites y límites importantes. Por eso es fundamental que la propia institución sea capaz de asumir el desafío de la calidad y de sus propios riesgos. Esa sería mi respuesta a esta altura. Muchísimas gracias, María José. Y además hay una coincidencia importantísima, José Joaquín. No sé si alcanzaste a escuchar a nuestros representantes de CONACYT y del CNA cuando nos indicaban desde la CONACYT y desde el CNA que hay que tener, como lo plantea María José, consistencia, coherencia entre lo que la institución dice que hace y lo que hace. Es bien interesante esta coincidencia que tenemos entre la recomendación hemisférica, por decirlo así, que nos hace María José, y lo que aquí también institucionalmente estamos diciendo que debería estar aplicando. José Joaquín, ¿cómo complementamos esa propuesta que nos está haciendo de interesante elemento clave para la calidad en el país? Muchas gracias y muy buenas tardes. Yo, María José, un abrazo. Sí, yo creo que parto por donde partió también María José. Yo creo que el impacto del aseguramiento de la calidad durante, no sé, 2 o 3 décadas en América Latina, en todo tipo de instituciones, tanto universitarias como de educación superior no universitaria, es extraordinario. O sea, yo creo que uno no podría hoy día explicar el estado actual de la educación superior sin tomar en cuenta una serie de cosas, entre ellas la política de los gobiernos, el financiamiento, pero probablemente a mi entender el vector más influyente en términos de haber cambiado la gestión de las instituciones y las capacidades de las propias instituciones de gestionar el cambio dentro de ellas, tiene que ver con los procesos externos de acreditación. Ahora, a partir de ahí, bueno, María José decía algo que me parece completamente razonable. Yo agregaría que en realidad me parece que la tarea va un día más allá de los sistemas de aseguramiento. Va también más allá de la idea de que la institución tiene que tener mayor capacidad y un entorno y la confianza de la autoridad pública para poder gestionar ella internamente la calidad. Yo creo que el problema que estamos sufriendo a la altura de este comienzo de década es el de recontextualizar la idea misma de calidad. Yo no veo cómo, digamos, hicimos un enorme esfuerzo y llegamos a una serie de conclusiones importantes, pero resulta que el entorno se está transformando de tal manera, con tal velocidad y en profundidad, digo, el entorno político, el entorno cultural, el entorno tecnológico, el entorno medioambiental, el entorno de cómo las culturas juveniles en la región están evolucionando, que en realidad es el propio concepto de calidad el que habría que repensarlo, no tanto en la dialéctica entre lo externo y lo interno, digamos, que me parece sigue siendo una cosa importante. En realidad, los primeros responsables en repensar el tema de la calidad son las propias instituciones, o lo hacemos nosotros en nuestras instituciones muy en serio, digamos, partiendo por lo más obvio, que es cuánto más es posible seguir manteniendo una formación de pregrado de tipo napoleónica, altamente especializada, que dura 5 o 6 años, que da un rango específico de competencias muy técnicas, respecto de lo que está ocurriendo con el mundo de la economía, con el mundo de la tecnología. Bueno, y uno puede tomar eso, pero puede tomar los doctorados. ¿Qué sentido tiene seguir pensando los doctorados en la tradición que los hemos pensado como puramente académicos, cuando hoy día efectivamente el mundo alrededor nuestro internacionalmente se está llenando de otros tipos, de variedades, de otras formas de doctorado, profesionales, industriales, prácticos, clínicos, en fin, hay
hay un mundo de evolución y acá uno ve a las comunidades científicas completamente volcadas al tema de cómo defiendo mi modelo de doctorado que hemos heredado de la Universidad Norteamericana, trato de hacerlo lo mejor posible en esos términos. Entonces, lo que nos pasa en el pregrado nos va a pasar en el posgrado y particularmente en las maestrías y el doctorado, que es el gran tema de discusión de los próximos años. ¿Para qué decir el mundo de la investigación? ¿Qué es lo que es hoy día calidad en investigación en América Latina? En un contexto donde va a haber una década de bajo crecimiento, de pobreza, digamos, bastante extendida, problemas que provienen, digamos, del calentamiento global. Bueno, podemos seguir pensando, digamos, exactamente igual en los mismos parámetros y términos en que pensamos hace 25 años cuando teníamos una imagen de cómo se iba a desarrollar América Latina, seguir pensando en esos términos, la producción de conocimiento. A mí me parece que no. Hemos aceptado, como suele ocurrirnos, una gran tendencia desde el norte que es sujetémonos a los objetivos del desarrollo sustentable. Y entonces, desde la UNESCO, a distintos tipos de organismos internacionales y también los gobiernos, están tratando de presionar a las universidades para que declaren de que en realidad todas sus políticas ahora van a estar orientadas al cumplimiento. Pero digo, esa es como otra vez la mala manera de hacer esto. O sea, antes de discutir en serio, ya nuestra discrepancia, nuestras dudas y nuestra ignorancia respecto a las cosas, asumimos un marco global que viene dado desde afuera y que entonces nos tranquiliza, porque entonces tenemos un marco y decimos, no, ahora en realidad vamos a redefinir la formación de capital humano, vamos a redefinir la investigación en términos de los famosos objetivos del desarrollo sustentable. Y la verdad, si uno se pone a mirar la discusión académica que hay hoy día, es muy grande respecto de si en realidad esto va a servirnos en nuestra región de una manera completamente distinta en África o en Asia para repensar efectivamente los problemas de calidad que tenemos frente a nosotros. No son problemas que los tienen todos los países, no todos los países tienen el desastre que nosotros tenemos hoy día con la educación temprana, con los infantes, con la educación básica y la educación secundaria. Sabemos exactamente que ahí tenemos un enorme problema. ¿Cómo pensar los temas de calidad de la educación superior sin partir radicalmente preguntándonos por qué es lo que vamos a hacer en los próximos 20 años con el sistema de educación temprana y educación escolar obligatoria, de esos 12, 13, 14 años, dependiendo de los países? Entonces, me parece que en realidad es la agenda completa que uno la podría manejar desde muchos lados, pero a mí me parece una manera muy interesante de manejar, es decir, ¿por qué no nos planteamos ya no tanto el tema de cuántos significados le hemos dado, le da la literatura a calidad, calidad como consistencia, calidad como excelencia, calidad como empleabilidad, y miramos en realidad el tema que tenemos para nosotros, que es de enorme magnitud. Y bueno, está claro que eso requiere un trabajo de las propias instituciones y luego los gobiernos tendrán que ver en qué medida son capaces de acoger esta energía que debiera venir desde el punto de vista de la propia institución. José Joaquín, muchísimas gracias. Y menos mal parece que no estamos tan locos. Y estamos haciendo un ejercicio que está muy dentro de esa línea. Una de las mesas que vamos a tener mañana tiene que ver con la reconceptualización del concepto de la calidad. Inclusive esta mañana uno de los paneles, su título era la reconceptualización de la calidad. Así que pues parece que vamos por buena vía de lo que estamos realizando aquí en el país. María José, no te habíamos comentado por lo que tuvimos un accidentado arranque del panel. No nos está acompañando el doctor Iván Enrique Ramos, quien en este momento se encuentra en un tema complicado de salud. Se desconoció muchísimo, estuvo ayer aquí en el hotel y habló con varios de los que estamos aquí. Sin embargo, no pudo acompañarnos en el panel. Así que él les deja un saludo muy especial. También en particular, pues el estar en este momento en la presidencia del RIACES
de las IASES, como lo estuvo en su momento María José, pues genera un enlace importante del ejercicio que se está haciendo. Así que, pues, María José, dado que no vamos a tener a Iván hablando aquí de los temas de elementos críticos, de esos elementos que vale la pena tener en cuenta, como lo que nos acabamos de dar ahorita en la discusión, el ejercicio lo estamos haciendo. Miren, María José, ¿qué desafío deberíamos nosotros abordar desde esa experiencia que tú tienes? ¿Qué desafío deberíamos nosotros enfrentar como instituciones de educación superior en términos de aseguramiento de la calidad? ¿Qué nos puedes contar, María José? Bueno, creo que José Joaquín hizo un argumento muy sólido acerca de la necesidad de enfrentar como un desafío clave qué es lo que realmente el entorno social, económico, político, etcétera, necesita. Porque yo creo que seguir en esta línea de formación tradicional, en la cual tenemos estos programas largos de 5 o 6 años, donde los estudiantes entran en una suerte de túnel que los lleva de una punta a otra, pero sin salidas intermedias, creo que es en este momento un desafío de primer orden. Me parece que la posibilidad, la necesidad de que las instituciones empiecen a mirar a sus estudiantes ya no como los estudiantes tradicionales que llegaban siempre, sino que hoy día son estudiantes que tienen características distintas, que tienen demandas distintas, que necesitan otras cosas, que necesitan probablemente cursos más cortos, o cursos modulares, o cursos, o este enfoque de las competencias, por ejemplo, que es un tema importante, pero tratado desde la perspectiva de cuáles son los desafíos que la sociedad en general está demandando. Yo creo que hay ahí una suerte de, no diría yo ceguera, pero sí de dificultad en las instituciones de educación superior para asumir que el mundo cambió, cosa que todo el mundo está de acuerdo, pero no hay tanto acuerdo en términos de cómo cambió y qué es lo que eso implica. Y entonces, esa falta de convicción acerca de qué es lo que realmente habría que hacer, de buscar mecanismos distintos, buscar una estructura curricular distinta. Si hoy día aceptamos estudiantes que tienen bajas calificaciones, por ejemplo, como decía José Joaquín, depende mucho de los antecedentes previos, la parte escolar. Bueno, si vienen sin esos conocimientos, la universidad tiene que hacerse cargo de eso. No puede hacer como si los estudiantes vinieran listos. Entonces, creo que una reflexión seria en torno a lo que significa calidad, a la forma como la universidad o la institución de educación superior, porque hoy día ese es otro punto importante al que voy a volver a referirme. Definen y organizan calidad es clave. Creo además que es muy importante en este momento reconocer y valorar todo lo que es educación superior no tradicional y sobre todo su educación superior no universitaria. La gran mayoría de la gente no necesita ni un título universitario ni un grado académico para desempeñarse. Hay, por supuesto, necesidad importante de tener gente con maestrías y con doctorado, pero el grueso de los estudiantes yo creo que se manifiestan interesados y además encuentran respuesta a sus necesidades en una formación que es mucho más técnica, mucho más directamente conectada con el mundo del trabajo y probablemente mucho más conectada con una educación a lo largo de la vida, es decir, una educación que no solo se logra en un periodo determinado, en una fecha o en un momento de una edad del estudiante predeterminada,
sino que a lo largo de la vida, donde cada persona puede ir mejorando sus cualificaciones, actualizándolas y sobre todo revisando, incluso cambiando radicalmente su opción, pero que les abra espacios de formación, como digo, no solo cuando tienen 18 a 24 años, sino que a lo largo de toda la vida. Yo diría que el desafío es ese, ponerse en plan de qué es lo que se necesita y de qué manera entonces eso que se necesita se puede entregar de manera adecuada, con calidad, con reflexión, pero que es muy distinto a lo que hemos hecho hasta ahora. María José, esta mañana también comentábamos sobre los desafíos que desde el ministerio se estaban identificando que debería enfrentar el sector. Acabas de mencionar muchos de los que en la presentación Alina nos mencionaba, entre otras, y pues no es que esté pegado al teléfono para intentar comunicarme con otra persona, sino que lo que estoy haciendo es tomar las notas para poder conversar luego de cómo avanzamos en el panel. Personalización de los programas. En uno de los temas que María José nos mencionaba, y era la importancia de, oiga, yo quiero estudiar lo que a mí me sirva, que yo crea que quiero. Hablas de un tema fundamental al cierre de tu intervención, María José, que tiene que ver con esa certificación de las competencias. Yo no tengo por qué necesariamente entrar a un programa completo de 4 o 5 años de pregrado para luego meterme a un programa de maestría de 1 o 2 años, para luego, si nos falta una tuerca, como a varios de los que estamos aquí conectados, meternos 5 o 6 años de nuestra vida a hacer un doctorado. Más bien deberíamos pensar en tú lo llamaste, María José, programas de ciclo corto, que tienen que ver con lo que aquí en Colombia hemos empezado a impulsar desde hace un par de años. También la persona que estuvo moderando el panel previo, nuestro cliente de Puede Ser, Javier Amado, hablaba de 12 años, Javier, tal vez me corriges, que es el proceso de consolidación del Sistema Nacional de Cualificación en nuestro país. Entonces, pues, ese es uno de los desafíos que podríamos realmente seguir dentro de la senda del ejercicio que hacemos en el país. José Joaquín, además de eso que ya nos mencionó María José, ¿qué más se te ocurre que deberíamos nosotros estar pensando como desafío para las instituciones de educación superior? Uno que me parece absolutamente necesario de enfrentar desde el punto de vista reflexivo, es todo lo que tiene que ver con la relación entre nuestras propias instituciones y los procesos de globalización. Hemos pasado por una etapa donde ese tipo de fenómeno uno podría explicarlo a partir del estado de desarrollo de la tecnología en ese momento, el papel que jugaron los diversos organismos internacionales, los intereses de los gobiernos por internacionalizar algunos aspectos de la educación superior, pero uno tiene la impresión de que ahora tecnológicamente viene una fase completamente nueva de la globalización en el campo de la educación superior. O sea, empieza a haber tal cantidad, todavía no están empaquetados, esa fea palabra, pero que no están empaquetados como algo que reconozcamos en nosotros, en nuestra realidad en América Latina, como alternativas válidas que podrían estar en el escenario futuro, por ejemplo, de la formación de pregrado. Uno tiende a pensar que la formación de pregrado es lo más nacional que puede haber y va a seguir siendo nacional todo el año. Uno dice, ¿por qué? Pues pensamos así. Cuando uno está viendo con toda la experiencia que ya se ha ido acumulando en torno a los famosos cursos estos masivos online abiertos, que fue una etapa, obviamente llena de limitaciones, pero que ahora cada vez se desarrolla mejor, entonces estamos llenándonos de módulos de más alto valor. Todavía una parte de ellos está en inglés, pero ¿cuántos datos más va a estar en inglés? O sea, con la, digamos, la capacidad de la inteligencia artificial de traducir simultáneamente de cualquier a cualquier idioma, en muy pocos datos, quiero decir, uno podría imaginar que casi en cualquier materia va a haber una oferta de algunas instituciones de nivel global, que son grandes universidades o grandes empresas tecnológicas. O sea, si uno no cree que Google
o Amazon esté preocupado de esto, yo creo que están totalmente preocupados de esto, porque efectivamente este es un, entre comillas, puesto desde el punto de vista de la industria, son unos mercados enormes que efectivamente se vuelven recientemente más interesantes a medida que la tecnología haga posible que uno pueda empaquetar, qué sé yo. ¿Por qué nos cuesta tanto pensar que el día de mañana pudiera haber un bachillerato en ciencias sociales o en cualquier rama de las humanidades, o todos los ramos básicos de la ingeniería, que vengan dados básicamente por el MIT, unos y los otros por, qué sé yo, Harvard? Y que lo harán, obviamente, con especialistas de todas partes del mundo. No hay que pensar que esto va a ser, una vez más, un instrumento de imperialismo yanqui o inglés, digamos, para colonizar. Hoy día también todo eso se ha sofisticado y es más posible tener estos intercambios. Yo hice la experiencia nada más que de mirar por una cosa que no me interesaba, digamos, profesionalmente, pero que humana y culturalmente, como personas de esta época y de este mundo, me parecía que en realidad entender lo que estaba ocurriendo entre Ucrania y la invasión rusa era una cosa fundamental. Y resulta que había un programa que lo estaba haciendo en este momento el más grande historiador americano europeo sobre este tema, se llama Timothy Snyder, que estaba haciendo el MBA, que ahora lo han visto, no sé, 600.000, 700.000 alumnos, y era el curso que él estaba haciendo a sus 50 o 40 alumnos con total simplicidad tecnológica. Él llegaba, como estoy yo, hacía su clase con unos papeles desordenados. Decía la semana pasada cuando estuve conversando en Ucrania, él habla 7 u 8 idiomas. Entonces uno dice, bueno, ese curso tiene un valor, es algo muy modular, es muy corto, son 1 hora 15 veces. Uno lo puede ordenar en los momentos que quiera verlo con las personas que quieran. Yo la sensación que tengo es que eso está empezando ahora a converger tecnológico-culturalmente. Que vamos a tener, por lo tanto, un mundo en muchos aspectos de la formación, porque habrá aspectos que queremos y que conviene y que tenemos que luchar porque sigan siendo nacionales. Pero habrá una gran cantidad de otras cosas que en realidad se van a globalizar. Y ahí vamos a, digamos, ahí vamos a ver cuánto todos los procesos que estamos desarrollando actualmente, que llamamos de internacionalización, realmente servían para lo que se nos va a venir encima. O si eran una cosa completamente marginal, digamos, que no representaban ningún quiebre de esto cuando dicen innovación disruptiva. Uno lo dice muy fácilmente, pero lo más probable es que las innovaciones disruptivas para la educación superior no vengan desde fuera. No, porque llegan las teorías desde fuera, llegan las tecnologías desde fuera. ¿Por qué no pensar que también las innovaciones más disruptivas de este estilo, de se reorganizar el programa a un nivel global, nos van a llegar desde fuera, y ahí nosotros o seremos, digamos, una especie de ayudante. Yo a veces digo a mis colegas por molestarlo, oye, ojo que más adelante vamos a ser ayudantes, que vamos a estar trabajando para el curso de Snyder en la licenciatura de Historia de mi universidad en Chile. Y nosotros vamos a ser los ayudantes que hacemos de vez en cuando unos ejercicios prácticos, pero el núcleo de la cosa vendrá de afuera. ¿Por qué no empezar a intentar estar metidos en quiénes están y cómo están discutiendo en el núcleo de estas cosas? Que tenemos toda la capacidad, tenemos miles de contactos, todos los países latinoamericanos, pero nos quedamos mucho en la idea de que en realidad viene la avalancha y es terrible que llegue, y cuando llegue vamos a poder denunciarla. Y eso forma parte mucho de una cierta cultura político-cultural en la que yo también soy parte, en América Latina. Pero no de pensar al revés, de decir, ¿y cómo nos metemos de día en lo que se está gestando y que no está tan lejos? Para entenderlo, para desde ya tener puentes, estar metido en algunas cosas. Uno ve que hay instituciones, de repente uno ve en Monterrey, ¿no? Instituciones en todos lados que digamos, están descentrados, no están en la discusión que tenemos habitualmente, la más convencional, sino que realmente se ha creído de que puede ser que efectivamente estemos al borde de algo completamente nuevo. Si eso, digamos, lo solemos decirlo, pero luego, si eso fuera así, estamos haciendo lo necesario
para estar cerca de lo completamente nuevo o no. Y ese es un tema que voy a pensar. Es cierto. Y además tocas un tema que creo que pues, vale la pena que lo manejemos. En uno de los paneles previos, nuestro moderador, que además maneja PODESER, que tiene que ver con la financiación del sector de la educación, de las instituciones de educación, hacía el comentario, señores representantes de la institucionalidad, ustedes no hablaron de dinero, de financiación. Porque una de las excusas o una de las explicaciones, las excusas es que el tema financiero es fundamental, entonces ni para qué lo tocamos. Javier, creo que quedaste contento con la respuesta, ¿cierto? Que no deberíamos tener ningún inconveniente con temas de financiación. José Joaquín, tú estás tocando un tema que en este momento debe ser algo natural para nosotros como institución. La globalización por un lado y la transversalización. Transversalización de la tecnología en todas nuestras actividades. Mencionas un ejemplo bellísimo de cómo fácilmente podríamos utilizar a grandes expertos que gracias al uso de la tecnología nos van a permitir replicar a esos grandes expertos. Inclusive lo que estamos haciendo en este momento. Es un honor tener aquí, primero, a María José conectada desde su posición en Chile y tener a José Joaquín aquí. Esto no es algo estándar, esto es gracias al uso de la tecnología, gracias a que estamos totalmente transversalizados con el uso de la tecnología. Ahora bien, también un tema importante que mencionabas era, de pronto nosotros vamos a dejar de ser los profesores para convertirnos simple y llanamente en los ayudantes de aquel que sabe muchísimo más que nosotros y que lo que va a intentar es generar esa posibilidad de la consolidación del conocimiento, el empoderamiento de la sociedad. Inclusive el día de ayer estaban nuestros amigos de Cidesco, con nuestros amigos de Ascun, haciendo el lanzamiento de un bellísimo proyecto, un MOOC. Tú lo mencionabas al iniciar tu intervención, que ya, comillas, eso es papel periódico de ayer, eso es noticia de ayer, y sin embargo puede ser de un impacto maravilloso, porque gracias a procesos como esos, vamos a tener la posibilidad de replicar rápidamente y de manera masiva estos procesos de entrenamiento, de capacitación, de logro de competencias. Yo quería, antes de seguir avanzando, hablar de un tema que me parece bastante interesante, y es lo de la internacionalización. José Joaquín nos lo mencionaba al decir, es que estamos en un entorno totalmente globalizado, creo que querías. Nosotros como Foro Permanente de Ciencia de Educación hace poco menos de 3 meses, en febrero de este año, estuvimos en el tercer Congreso Internacional, hablando de múltiples temas, entre otros la internacionalización. Y una de las cosas que vale la pena que ustedes conozcan, aquellos que pues no pudieron acompañarnos en este tercer congreso, es que una de las acciones que esperamos concretar rápidamente es un foro de integración regional de América Latina y el Caribe. Inclusive el doctor Francés Pedro nos estaba acompañando como conferencista en ese congreso. Y hace relativamente poco, el 13 y 14 de abril, estaba el doctor Pedro en Uruguay, si mal no recuerdo, haciendo el lanzamiento, entre otras múltiples iniciativas que tiene el Instituto para la Educación Superior de América Latina y el Caribe, que dirige, sobre esa necesaria integración que debe existir en el hemisferio para las dobles titulaciones, para lograr sistemas de calidad consistentes y que permitan esa movilidad. Entonces, les vamos a comentar esto, Carlos, no sé si estoy chiviando, pero creo que vale la pena que lo hagamos. El lanzamiento del Foro de Integración Regional de América Latina y el Caribe, con apellido, en ciencia y en educación. En ciencia y en educación. Que creo que es un elemento que también tiene mucho que ver con lo que José Joaquín ahorita nos mencionaba. Globalización. Y no podemos estar ajenos a lo que ocurre en todo el entorno. Y que podamos tener estudiantes en Colombia que luego continúan en Chile y luego se pasan para Brasil y luego terminan en Perú. Y que eso permita tener unos sistemas de acreditación que sean consistentes y que no sean camisas de fuerza que no permitirían tener esas posibles integraciones. Es un ejercicio que no solamente está asociado a la tecnología, sino que también a la reglamentación como desafío.
Bueno, tenemos pocos minutos antes de que se nos cierre nuestro ejercicio. Cuando yo estaba terminando mi doctorado, recuerdo que me suscribí a un concurso, que es lo de 3-minute thesis. 6 años de mi vida dedicado a pensar en función de correr la frontera del conocimiento en el uso de tecnología en gobierno. Hoy se llama gobierno electrónico, que todo el mundo lo maneja, pero cuando yo lo estaba haciendo eso era ciencia ficción. Entonces, 6 años pensando en eso, durmiendo en función de eso, comiendo en función de eso, caminando en función de eso, y me dijeron, tiene 3 minutos para explicar lo que usted hizo. Yo voy a ser un poco más exigente con María José. Seguimos con María José conectada. Claro. ¿Sí? Ah, bueno, María José, no te vi, me fui asustando que no te estuviera muy bien. Ay, es que se nos salió. Permítame un instante, pero aquí le hago un arreglito a María José. Ahí está. Ahí está. Sí, sí, lo que pasa es que no tenía posibilidad de activar su micrófono. Ahora sí, María José, puedes activar micrófono y cámara. Sí. Sí, es que seguramente saliste y volviste a entrar. Sí, ya que tenemos nuevamente, pues, con la cámara. Espero que hayas continuado escuchándonos. Mira, entonces les voy a pedir un favor, tanto a María José como a José Manuel. Seamos muy concretos en esta respuesta para poder cerrar dentro de tiempos aceptables. En un minuto. A mí me dieron 3 minutos para 6 años. Ustedes van a tener 1 minuto para 1 hora. No va a ser tan difícil, María José y José Joaquín. Una estrategia, en 1 minuto, que hiciéramos en el país para mejorar nuestros sistemas de aseguramiento de la calidad. Le doy la palabra a José Joaquín y cerramos con broche de oro, con posición de género, con María José. Una estrategia, en no más de 1 minuto. Bueno, yo, en esa estrategia de radicalizar la propuesta que estaba haciendo acá la subdirectora, es decir, a cambio de confianza, todavía más confianza y en realidad llevar a todas las instituciones a que tengan un sistema de aseguramiento de la calidad que finalmente va a ser lo único que la agencia controladora externa va a ir a auditar cada cierto tiempo. Yo creo que eso efectivamente haría un nuevo florecimiento de la seguridad. Principio de confianza. ¿Alcanzaste a escuchar la historia de el reality show? Creo que es. De confianza, en el que pues uno estaba fue una alegoría bien interesante. María José, 1 minuto, no más de 1 minuto. ¿Qué estrategia recomendarías tú para que en el país siguiéramos avanzando en esa consolidación del sistema de aseguramiento de la calidad en educación superior? Yo diría que lo más importante es que el CNA y las instancias que tienen que ver con el aseguramiento de la calidad se abran a una diversidad de instituciones y de opciones, porque si no se tiende a homogeneizar. Yo creo que la gran riqueza que se puede esperar de un sistema de educación superior apropiado es precisamente la diversidad de experiencias, de estilos, de maneras de funcionar, que a veces tienen que ver con un doctorado tradicional, pero a veces tienen que ver con cosas muy diferentes. Me parece que la apertura de un sistema de aseguramiento de la calidad a una amplia gama de maneras de responder a las necesidades externas es precisamente una estrategia que sería eficiente y eficaz para las instituciones. María José, diversidad. Y creo que en el hemisferio tenemos una gran cantidad de aproximaciones diferenciales, diferentes, particulares. Y aquí, Alina, para que se lo lleves al equipo del ministerio, seguir impulsando, como nos lo propone José Joaquín, no solamente la confianza, sino ese marcado énfasis en la diversidad. La belleza de la academia está en encontrar el consenso en medio del disenso, en medio de la diferencia. María José, José Joaquín,
De verdad que es un placer cada vez que interactuamos, cada vez que los escucho y que me den la oportunidad de moderarlos, por Dios. Es algo que varios de los que estamos aquí sentados deberían estar envidiando. Muchísimas gracias por su asistencia y a todos ustedes por permitirnos estar en este diálogo de expertos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.